Capítulo 3. Una iglesia navegando al ritmo de las aguas amazonenses. La misión inicia repartiendo flores. Llegó el día de partir en misión hacia las tierras del sur. Después de confirmar el vuelo, algunos colegas y familiares de los misioneros enviados en misión aguardaban con impaciencia la hora de la partida. Los papás del sacerdote campesino le entregaron la gruesa de claveles rojos y curiosamente en aquella época no hubo problema de pasar la oficina de migración con aquellas 144 flores rojas provenientes de la cuna de las flores, Villa Guerrero, México. Minutos más tarde, y ya en pleno vuelo de Varig, la primera aerolínea de Brasil, los misioneros comienzan inesperadamente a distribuir flores a las aeromosas y a los pasajeros, causando una gran alegría al enterarse de que México abriría una nueva misión en Sudamérica. El misionero iba muy inquieto al punto de permanecer despierto durante el trayecto y venían a su mente algunas escenas e imágenes de la película recién La Misión. Un largometraje que tiene como telón de fondo el Tratado de Madrid, 1750, entre España y Portugal. Dicha cinta se desarrolla junto a las cataratas de Iguazú, donde los misioneros jesuitas intentan atraer a la fe y civilizar a los indígenas guaraníes que vivían en la selva, creando las famosas reducciones, una especie de comunidades autosuficientes donde los indios eran evangelizados e instruidos, además de procurar protegerlos de las tratantes de esclavos. También recuerda El Dorado, un mito y locura que lleva a la perdición a los conquistadores españoles en busca de aquella laguna inundada de oro. ¿Y qué decir de la mitología griega sobre las mujeres guerreras conocidas como las Amazonas? 8 horas de viaje aún entretenido en aquella oscuridad infinita iluminada apenas por el lucero del sur, y ya de madrugada una voz femenina anuncia: «Sejam bem-vindos a Manaus, corazón de Amazonía». El misionero había decidido no dormir durante el trayecto debido a la emoción de saberse enviado en misión. Pero al escuchar que pronto aterrizarían en aquella oscuridad total, su corazón palpitaba aceleradamente y su rostro sonreía ante ese mundo nuevo por conocer. Pocos minutos más tarde, en las pantallas transmitían imágenes de la selva, Río de Janeiro, Bahía y toda aquella alegría del país anfitrión que se disponía a abrir sus puertas. La prelatura de Itacoatiara, una manera nueva de ser iglesia. El padre Douglas Mackinnon, misionero canadiense de Scarborough, los esperaba en el aeropuerto con su carrito Fiat para conducirlos directamente hasta Itacoatiara, la sede de la prelatura. A la llegada, el obispo Monseñor George Edward Marskell, conocido popularmente como Don George, el padre Ronaldo MacDonald, todos ellos misioneros canadienses, y el padre Dionisio Kudławicz, diocesano y brasileño del sur del país, con quien el campesino hizo una gran y bonita amistad, trabajando juntos en la Comisión Pastoral da Terra. ¡Ah, qué iglesia tan bonita, pobre, sencilla, comprometida y alegre, luchando siempre por la vida! El obispo, vestido de jeans, rasgados por su uso ya prolongado, presidía la Eucaristía en la Catedral Nuestra Señora del Rosario y daba la bienvenida a los misioneros mexicanos recién llegados para sumarse en la tarea evangelizadora de la Iglesia en el mero corazón de la selva del Amazonas. La novedad de esta misión, comparada con otras de misioneros de Guadalupe en el mundo,
consistía en ser un proyecto intercongregacional de evangelización en el corazón de la selva, en colaboración con 3 sociedades de vida apostólica: Scarborough Foreign Mission Society de Canadá, Instituto de Misiones Extranjeras de Yarumal de Colombia y el Instituto de Santa María de Guadalupe para las Misiones Extranjeras de México. Proyecto coordinado por don Jorge, un pastor comprometido con la causa de los pobres y con olor a oveja, como bien lo dice el Papa Francisco. Se trataba de un trabajo en equipo junto con otros sacerdotes y misioneros laicos amazonenses y de la Iglesia Hermana de la Arquidiócesis de San Pablo, Italia y Alemania. Sí, toda una ensalada internacional, caminando como iglesia junto al pueblo en plena selva. Fue precisamente don Jorge quien acompañó de cerca los primeros pasos del joven sacerdote en la Missio ad Gentes, experiencia que él apreciaría y asimilaría mucho más años después, ya estando en África. Pocos días después hubo una huelga de los profesores en la región y el misionero recién llegado se limitaba a tomar fotografías, pues se le hacía tan raro mirar a hermanas religiosas, sacerdotes y al mismo obispo caminando entre los manifestantes, que creía estar soñando. Era la iglesia en la calle donde todos los bautizados, jerarquía y laicos, ejercían su ciudadanía y ocupaban también su lugar de la iglesia y el mundo. ¡Ah, qué iglesia callejera y tan bonita! Las expectativas del misionero recién llegado, centradas en un principio más en la aventura prometida por la hidrografía, la fauna y flora de la selva del Amazonas, ahora comienzan a desplazarse lentamente y a enfocarse en un nuevo escenario, la manera nueva de ser iglesia en medio de un pueblo profundamente enraizado e intercomunicado, no por carreteras como el resto del orbe, sino por las aguas abundantes de aquel enorme pulmón que oxigena buena parte del planeta de cerca y de lejos. Ciertamente para un misionero recién egresado de la Escuela de Teología de la Universidad Intercontinental, no era difícil comprender teóricamente todo aquello que ahora presenciaba. Sin embargo, le impresionaba la forma sencilla de vivir el Evangelio en aquel nuevo mundo. Ver una iglesia joven y dinámica dejándose interpelar por el Concilio Vaticano II, las conferencias episcopales latinoamericanas de Medellín, Puebla y Santo Domingo, una iglesia hermanada y caminando de la mano de la enorme arquidiócesis de San Pablo, un quehacer misionero en comunión eclesial impresionante. Los misioneros recién llegados fueron visitando las diferentes zonas pastorales y de inmediato se percibía una iglesia pequeña en medio de aquel inmenso territorio selvático, pero donde los agentes de evangelización laicos y clérigos encontraban un espacio favorable para la vivencia y ejercicio de su vocación cristiana misionera. Era una iglesia estructurada a partir de las comunidades eclesiales de base, que de 3 en 3 años se reunían en asamblea con su obispo, para juntos y bajo la presencia del Espíritu Santo discernir evangélicamente sobre su misión encomendada por Dios en aquel vasto territorio de las aguas, siempre en movimiento, teniendo que responder a tan grandes retos que el contexto histórico les iba presentando. Descender del barco y remar al ritmo de las aguas en la canoa del pueblo. Ante el espíritu de conversión eclesial emanado de la Asamblea de Medellín, la prelatura de Itacoatiara se dejó interpelar, llegando a replantear su manera de ser iglesia, decidiéndose bajar de su barco adquirido a su llegada de Canadá a Brasil y vendiéndolo para remar al ritmo de las aguas, atreviéndose a cruzar hacia la otra orilla en la canoa del pueblo, transitando así nuevos senderos acuáticos, aún no trillados,
y siempre diferentes, sabiéndose sal y fermento en aquel mundo selvático. Algunos otros signos de esta conversión eclesial son la entrega del hospital y la escuela privada al gobierno local, dejando de esta forma de distribuir medicamentos y ropa de segunda mano a los pobres y ahora poniéndose al servicio de la organización de las mujeres, obreros, agricultores, pescadores y trabajadores del sector de la salud y de la educación, asesorándolos y acompañándolos en sus luchas reivindicativas a favor de una reforma agraria, una reforma acuática, un servicio de atención a la vida de las poblaciones esparcidas a lo largo de todos aquellos municipios. Impedía de trabajar directamente con los indígenas Guaymirí Truarí. La prelatura siempre los tenía presentes en su oración y asambleas, haciendo eco a sus justas reivindicaciones como la de la demarcación de las tierras indígenas. Bajarse del barco y navegar en la canoa del pueblo es demasiado peligroso, pero muy evangélico. El sacerdote misionero pensaba en Santa María de Guadalupe, la Virgen Morenita, saliendo al encuentro de quienes habían perdido todo, en especial el sentido de la vida, y asumiendo la causa de los indígenas junto a la iglesia local, siempre colaborando en la gestión de una nueva nación, México. La biodiversidad y conectividad en la Amazonía. En su exhortación apostólica posinodal Querida Amazonia 2020, el Papa Francisco afirma que la Amazonía es una totalidad plurinacional e interconectada, un gran bioma compartido por 9 países, que cubre una extensión de 8 millones de kilómetros cuadrados en 9 países: Brasil, Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador, Venezuela, Surinam, Guayana y Guayana Francesa. En la Amazonía viven 37 millones de habitantes, 2.8 millones de los cuales son indígenas pertenecientes a 390 pueblos diferentes, que hablan 240 idiomas, de la rica matriz de 49 ramas lingüísticas, un fenómeno inigualable en la historia de la lingüística mundial. La biodiversidad de la región amazónica es única y una de las más ricas del mundo. De las 483 especies de mamíferos existentes en Brasil, 324 habitan en la Amazonía. De los 140 tipos de murciélagos, 125 viven en la región. Con 30 millones de especies, los insectos forman el mayor grupo de seres vivos en la Tierra. Los ríos voladores del Amazonas. El río Amazonas es el más largo y caudaloso del mundo, con 7.062 kilómetros de longitud desde su nacimiento en la quebrada de La Pacheta, región de Arequipa, Perú, y contiene el 25% del agua dulce en estado líquido del planeta. El ancho del río Amazonas está entre 1.6 kilómetros en su etapa baja, pero se expande durante la temporada húmeda hasta 48 kilómetros, de tal manera que al entrar al Océano Atlántico, el delta es de 240 kilómetros de ancho, cuya boca principal es de 80 kilómetros. Los ríos voladores, conocidos popularmente así, son los flujos aéreos masivos de agua en forma de vapor que vienen del Océano Atlántico tropical y son alimentados por la humedad que evapora de la Amazonía. Se encuentran a una altura de hasta 2 kilómetros y pueden transportar más agua que el río Amazonas. Estos ríos de humedad atmosférica que cruzan la atmósfera velozmente sobre el Amazonas hasta encontrarse con los Andes,
Causan lluvias a más de 3.000 kilómetros de distancia en el sur de Brasil, Uruguay, Paraguay y el norte de Argentina, y son vitales para la producción agrícola y vida de millones de personas en América Latina. Cuando un río volador se encuentra con los Andes, adquiere una velocidad mayor en su núcleo, que constituye un low-level jet, un chorro de nivel bajo, que es el que transporta mayor cantidad de humedad más rápido. Entonces da una curva para el sureste y llegando a la cuenca del Plata, determinando lluvias ahí. Otro componente esencial de los ríos voladores es la humedad liberada por los árboles de la selva amazónica. Nobre ha divulgado en muchas ocasiones la maravillosa e increíble función que cumplen los árboles. Medimos la evaporación de la selva de milímetros, como si estuviéramos midiendo la espesura de una lámina de agua acumulada sobre el suelo. En el caso del Amazonas, el número es en torno a 4 milímetros por día. Esto quiere decir que en 1 metro cuadrado esa lámina contendría 4 litros de agua. Podemos usar ese dato para computar cuánto transpira un árbol en el mismo periodo, apenas calculando el área ocupada por su copa. Explicó Nobre a BBC Mundo. Un árbol frondoso con una copa de 20 metros de diámetro transpira más de 1.000 litros en un día, agregó. En la Amazonia aún tenemos 5.5 millones de kilómetros cuadrados ocupados por bosque nativo, con aproximadamente 400.000 millones de árboles de los tamaños más variados. Hicimos la cuenta que también fue verificada en forma independiente y llegamos al número asombroso de 20.000 millones de toneladas de agua, o 20 billones de litros, que son transpirados cada día por los árboles de la cuenca amazónica. No son 1, sino 3 ríos amazónicos. Existen 3 ríos amazónicos. 1, el río Amazonas visible de la superficie. 2, el río Amazonas aéreo, los llamados ríos volantes, como copa de árbol con 20 metros de extensión, produce 1.000 litros de humedad que va a traer lluvias para el cerrado, dado el sur hasta el norte de Argentina. Y el tercero, el río Amazonas invisible, es el río subterráneo que corre bajo el actual río Amazonas. Todo el bioma amazónico es un bien común de la Tierra y de la humanidad. En la visión de los astronautas, eso es evidente. Desde la Luna o desde sus naves espaciales, Tierra y humanidad forman una única entidad. El ser humano es aquella porción de la Tierra que comenzó a sentir, a pensar, a amar y a cuidar. Somos Tierra, como enfatiza el Papa y la propia Biblia. Don Elder Cámara, profeta cuyo palco fue el mundo. 4 meses después de haber visitado las pequeñas comunidades cristianas de la prelatura de Itacoachera, los misioneros mexicanos recién llegados al país son enviados al Centro de Formación Intercultural, en Brasilia, con ocasión del aprendizaje del idioma portugués y de un curso de inserción misionera, experiencia única en el mundo, pues la Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil había determinado que todos los misioneros extranjeros, aunque ya hablaran el idioma, deberían participar de dicho curso para conocerse entre ellos, familiarizarse con el plan de evangelización de la Iglesia en Brasil y los planes específicos a lo largo y ancho de aquel enorme país tan alegre y creativo. Fueron 3 meses intensivos de aprendizaje, no solamente del idioma local, sino de tener la oportunidad de conocer los movimientos sociales y eclesiales,
un poco de la historia y proceso de evangelización a nivel nacional y sobre todo de tener contacto, siendo que estaban en la capital del país, con personalidades cuya presencia era muy significativa en el proceso de transformación social y evangelización en el Brasil de aquel tiempo. Fue en este contexto que don Helder Câmara, arzobispo emérito de Olinda y Recife, un defensor de los derechos humanos, considerado el obispo de los pobres, abogado del tercer mundo, defensor de la democracia durante la dictadura militar y apreciado como profeta de la no violencia, visitó a los misioneros recién llegados desde varias partes del mundo, deseosos de colaborar en la tarea evangelizadora de la Iglesia peregrina en aquel terruño. Aquella tarde el misionero estaba sentado y atento en primera fila, escasamente a 1,5 metros de distancia del profeta, a quien solo conocía por una fotografía impresa en la versión pastoral de la Biblia latinoamericana. Él quería estar soñando, pues don Helder Câmara es para la Iglesia lo que Paulo Freire representa para la educación y los movimientos sociales en Brasil. Sin la pedagogía del oprimido no habría movimiento de los sin tierra, partido de los trabajadores, etc. Sin don Helder Câmara, hoy no habría comunidades eclesiales de base, pastoral social, campaña de la fraternidad, el grito de los excluidos, la Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil y la Conferencia Episcopal Latinoamericana, el CELAM. Don Helder aprendió una lección de la Populorum Progressio en 1967 que lo llevaba a pasar del asistencialismo a creer que el pueblo debe participar activamente en su propio desarrollo. De ahí su dicho: si le doy de comer a los pobres, me dicen que soy un santo. Pero si pregunto por qué los pobres pasan hambre y están mal, me dicen que soy un comunista. Don Helder Câmara fue una persona clave y dejó su huella en las conferencias episcopales latinoamericanas de Río de Janeiro en 1955, Medellín 1968, Puebla 1979 y Santo Domingo 1992. Aquella tarde del CENFI fue única y por la noche algunos misioneros acompañaron a don Helder a una conferencia que impartió la Universidad de Brasilia, donde él animaba a los universitarios diciéndoles que la nueva constitución política, promulgada apenas un mes antes, el 8 de octubre de 1988, después de 20 años de dictadura militar, de 1964 a 1984, contenía algunas de las muchas propuestas hechas por el pueblo brasileño. Los exhortaba diciendo que la lucha es un proceso prolongado y que solo un bajo porcentaje de las propuestas del pueblo pobre llegan a ser atendidas. De ahí la conveniencia de ir celebrando los pequeños pasos y conquistas, permaneciendo siempre abiertos en la esperanza de días mejores. Don Helder Câmara es considerado un hombre de Dios, del que ya se escribieron más de 370 libros, y él mismo redactó alrededor de 20. Perteneció a 45 organizaciones internacionales dedicadas a los derechos humanos, la justicia y la paz. En opinión del teólogo Joseph Comlen, don Helder era un obispo del tercer milenio, un profeta cuyo palco era el mundo. Cuentan que en una ocasión una familia pobre llamó a la puerta del arzobispado y le dijo: «Señor obispo, la policía se llevó a nuestro padre confundido con un bandido. Están pegándole». Don Helder compareció inmediatamente en la delegación. «Señor obispo», exclamó el delegado, «¿usted por aquí?». «Sí», le respondió don Helder, «he venido a buscar a mi hermano». «¿Su hermano?». «Sí, está detenido aquí, es fulano». El delegado ordenó la inmediata liberación del preso. «Pero ustedes son tan diferentes», observó el delegado, «en el color de la piel y en el nombre». Sin titubear, don Helder dijo: «Es que somos hijos del mismo padre».
Qué bendición tan grande para el neosacerdote el hecho de haber tenido la oportunidad de estrechar la mano de un profeta durante el proceso de inserción misionera en Brasilia. ¿A quién no le va a impresionar y tomar como referencia en su ser y quehacer misionero un hombre de Dios como Don Elder? Se preguntó el sacerdote misionero. Los Santos Padres de América Latina. En un encuentro coloquial entre sacerdotes y su colega, amigo Gerardo López Vela, misionero de Guadalupe, platicando sobre las grandes personalidades con quienes se encontraron en el camino misionero en la misión de Brasil, el padre López Vela comentó: nuestra presencia como primeros misioneros de Guadalupe en Brasil está construida del contacto con grandes pastores, santos y sabios. El colega se refiere a Monseñor de la Cámara, Monseñor Luciano Méndez de Almeida, Monseñor José María Pires, quienes están en proceso de beatificación, pero también a Monseñor Paulo Evaristo Arns, Monseñor Pedro Casaldáliga, Monseñor Tomás Balduino, Monseñor Aloysios Los Scheiner, Monseñor José Marsquel, Monseñor Méndez Arceo, Monseñor Samuel Ruiz, Monseñor Óscar Ranulfo Romero, ahora santo, todos ellos considerados por el teólogo Joseph Comblen los santos padres de América Latina. Ciertamente sus obispos amigos de don Jorge marcaron la vida de los misioneros de Guadalupe, pioneros de la misión en la selva del Amazonas. Y es que el estilo de vida de estos obispos fue la pobreza evangélica, dándole el protagonismo a los laicos, transformando las obras de beneficencia en las obras sociales basadas en la justicia, y los pobres siempre fueron considerados el centro de su ministerio episcopal, muy en la línea de la manera de ser del Papa Francisco al retomar la mística y espiritualidad del Éxodo. El misionero estaba muy agradecido por haber conocido a todos ellos. Bartolomé de las Casas, profeta del Nuevo Mundo. Otra de las referencias inmediatas para el misionero ante una misión tan inminente era Fray Bartolomé de las Casas, el obispo de Chiapas durante los primeros años de la evangelización en México. Las Casas, siendo encomendero, se deja confrontar por la palabra de Dios al estar preparando la homilía y sufre una conversión llevándolo a autodescubrirse cómplice de un sistema antievangélico. El Altísimo no acepta las ofrendas de los impíos, ni perdona los pecados por la cantidad de los sacrificios. Como inmolar a un hijo en presencia de su padre es ofrecer sacrificios con los bienes de los pobres. Mata a su prójimo quien le roba el sustento. Quien no paga el sueldo al jornalero es un asesino. Eclesiastés 34, 18, 22. Estas palabras lo convierten y se rinden al no encontrar argumentos válidos ante la acusación de Antonio Montesinos, quien convence a las Casas de que la verdad tuvo siempre muchos contrarios y la mentira muchas ayudas. Esa experiencia espiritual llevada a las Casas a abandonar su encomienda y a tomar distancia del sistema enajenante para él y opresor para los indígenas, de ahí su interés en cambiar el sistema social, pero ahora como miembro de la Orden de los Predicadores, de la misma forma como lo ha hecho en nuestro tiempo el teólogo de la Liberación Gustavo Gutiérrez al ingresar con los dominicos en 2001. Y es que Bartolomé de las Casas fue un testigo de su tiempo caracterizado por el descubrimiento, seguido de la conquista política y espiritual del Nuevo Mundo por parte de España. Fue precisamente el encuentro o choque de dos culturas, indígena e hispánica, lo que llevó a plantearse problemas jurídico-filosóficos y a preguntarse con qué razón estaban en las Indias. Para las Casas, únicamente existe una justificación, la predicación del Evangelio de una forma suave, humilde, que pudiera atraer a la fe.
Para él, el método de evangelización debería ser pacífico, sin uso de las armas, pues evangelizar significa civilizar, mientras que para Diego de Landa castigar y para Bernardino de Sahagún educar. Para el recién llegado a Brasil era suficiente remarcar algunos rasgos del profetismo de Bartolomé de las Casas, por ejemplo, la conciencia de su vocación y misión profética. Saberse enviado por Dios para mostrar a sus connacionales cuál es el verdadero camino y sistema que debe seguir España para cumplir con la misión que el cielo le ha señalado. Su manera de teologizar históricamente, es decir, supo comprender la situación real y concreta por la que atravesaba al pueblo y proclamar desde ahí la palabra de Yahvé como juicio. Su mensaje estará muy determinado por el público al que se dirige y por las circunstancias del momento histórico. De hecho, los profetas elaboraron una teología de la historia a la luz de una idea central. Dios gobierna la historia humana y dentro de esta ven que Israel tiene una misión especial a dar a conocer al Dios único a todos los pueblos. Así, para Bartolomé de las Casas, Dios elige al pueblo español para una misión, pero ante el testimonio, todo intento de evangelización estaba condenado al fracaso. Las Casas aconseja al rey remediar la situación, denuncia las culpas sociales, los modos de opresión institucionalizados por los españoles contra los indios, que han sido esclavizados injustamente y no como consecuencia de una guerra o por ser enemigos de la fe. En fin, Las Casas tuvo lo que debe tener todo verdadero historiador: el sentido del curso de la historia cuyos sujetos son Dios y el pueblo. En este caso, el pueblo español, razón por la que él interpreta la historia como testigo de los acontecimientos que él mismo narra. El profeta del Nuevo Mundo amenaza, llama a la conversión y asume el papel de un portavoz de Dios. Vaticina, se atreve a profetizar que los españoles exponen a España a un espantoso castigo que puede ir hasta la destrucción total. Las Casas predica un Dios creador, providente, justiciero, vivo, cercano al hombre hasta el punto de llorar cuando dice: ya llegan al cielo los alaridos de tanta sangre humana derramada. Los ángeles de la paz y aún el mismo Dios creo que lloran. Asimismo, Bartolomé de las Casas es considerado profeta por su doctrina y predicación, cuyos temas recurrentes son la cuestión social como la guerra sin causa, servidumbre, esclavitud sin razón, la opresión del pobre inocente e indefenso, entre otros. La postura del profeta del Nuevo Mundo ante Dios es de intercesión y mediador entre el pueblo español y los indígenas. De parte de Dios hacia el pueblo español es portador de un mensaje de juicio, de reproche y de esperanza. La acción profética de Bartolomé Las Casas se ve impregnada de una inspiración netamente evangélica al estilo de los grandes profetas bíblicos, resaltando los grandes principios de justicia, libertad y verdad. El antiguo saqueador de las Indias. Un furioso navío aparece a lo lejos y el zumbido moviliza a toda la aldea. Era aquel antiguo saqueador de las Indias, el transatlántico cargado de riquezas de la Amazonía, transportándolas a países lejanos. Los pescadores corren deprisa para salvar y proteger sus humildes canoas, pero aquel navío con su enorme hocico metálico iba rajando violentamente la paz de la selva, no importándole que las canoas estuvieran siendo bruscamente lanzadas y destruidas contra la playa, paredones y aguas, cuantas rocas. Don Alipio, un anciano y gran agente de evangelización local, con un rostro maltratado y curtido por el sol y la vida ruda, gritaba su desgracia, pero nadie lo escuchaba. ¿Quién te autorizó a arrebatar y desacralizar el silencio de nuestra casa? Dímelo, monstruo sordo y ciego.
El eco de su voz corría deslizando sobre aquellas aguas violentadas para ser tragado por la selva, que ni siquiera sabe regresar dicho eco a quien grita, porque las aguas solamente saben correr en una sola dirección. El sacerdote ayudaba al anciano a recoger los restos de su canoa, algunas cebollas y tomates aplastados y regados por la playa. Poco después, las aguas se calman de nuevo y mientras el viejo pescador lloraba en su interior, él miraba a aquellos restos pensando en sus hijos desprotegidos allá en la isla de Risco, al otro lado del río Amazonas. Mi abuelo ya lo decía, ellos nunca paran. Y yo digo, nunca pararán esos ingratos. Hablaba para sí mismo aquel anciano al contemplar que su vieja canoa de años había acabado en pedazos. Ciertamente navegar en la canoa del pueblo empobrecido, teniendo que remar muchas veces contra la corriente de aquel río iracundo, nunca es fácil. Así acontece también para quien asume la causa de los pobres. No todo es desgracia, sin embargo, esa vida contracorriente es la condición para encontrarse con el Dios de los humildes y tener el gusto de percibir su paso en la historia. Lo más hermoso es percatarse de que es Dios quien guía la canoa misionera en medio de la gran tormenta de la vida. Itacoatiara, una iglesia pequeña, crítica y atrevida. La experiencia y el encuentro con grandes personalidades en el centro de inserción misionera, entre ellos don Elder Cámara, su tesis teológica sobre el profetismo de Bartolomé de las Casas y ahora don Jorge, y la manera nueva de ser iglesia en la prelatura de Itacoatiara, para el sacerdote misionero representaron 3 puntos de referencia fundamental ante la inminente misión en la selva del Amazonas. Él estaba sorprendido al saber que la iglesia de Itacoatiara, siendo demasiado pequeña y estando escondida en medio de la selva, era conocida en el centro del país por ser crítica y atrevida ante los grandes proyectos extractivistas ya instalados en la Amazonia. Empresas madereras que diezman la selva, construcción de hidroeléctricas como Balbina y empresas de extracción mineral como la Paranapanema, que afectaban la cultura y el hábitat y la biodiversidad de los pueblos indígenas. Compañías pesqueras que arrasaban con el alimento básico de las comunidades situadas en la orilla de los ríos y lagos, provocando hambruna. Al misionero le molestaba saber que algunas multinacionales, además de extraer los recursos naturales muchas veces de manera ilegal, también contaminaban el medio ambiente, sepultando en pleno corazón de la selva residuos tóxicos y radioactivos transportados desde Japón en complicidad con los gobiernos locales, convirtiendo el jardín de Dios en un basurero mortal. Eso no se vale, pensaba aquel misionero novato. Lo más interesante del caso es que era una tarea de la Iglesia que no se limitaba a la denuncia de los espacios donde se generaban las decisiones, como son las cámaras de regidores, diputados, senadores y juzgados internacionales, pues aquella pequeña iglesia se involucraba activa y creativamente en la búsqueda de fuentes alternativas y permanentes de vida inspirados por el Evangelio. En ocasiones, los agentes de evangelización se sentían como David frente a Goliat, o como una hormiguita frente a un elefante a quien no conseguían ni hacerle cosquillas, pero sí lograban asustarlo, como bien dice el proverbio africano. Las hormigas asustan a los elefantes. Dios guía la canoa misionera. Las comunidades eclesiales de base eran un espacio privilegiado para la escucha y celebración de la palabra de Dios que ilumina la realidad y el caminar de aquellos pueblos, un lugar y plataforma privilegiado para la misión a gentes.
y el discernimiento evangélico en comunidad donde todos los miembros se confrontan con la voluntad de Dios y buscan aclarar su misión en el momento histórico que les ha tocado vivir. Estas pequeñas comunidades cristianas misioneras eran conscientes de llevar un tesoro en vasijas de barro con la tarea de ser guardianes y cultivadoras de la creación, dispuestas a salvaguardar los espacios vitales, la tierra, el agua, los árboles, los animales, los alimentos, y garantizar una vida plena y digna para los de cerca y los de lejos. Eran comunidades misioneras que experimentaban el cansancio, pero no se desanimaban. Estaban en problemas, pero no desesperadas. Eran perseguidas, mas no eliminadas. Derribadas, aunque no fuera de combate, como bien lo dice San Pablo a los Corintios, en 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 1 al 12. Pues era el Espíritu de Dios de la vida quien las sostenía y las animaba en su navegar y lucha desde la canoa. Debido a la falta de sacerdote, las comunidades celebraban la Eucaristía cuando mucho 3 veces al año, pero aquellas ocasiones celebraban realmente la vida y la presencia de Dios. El caminar de aquella iglesia se identificaba como pueblo de Dios en el desierto, a pesar de vivir bajo la abundancia de tantísimos árboles gigantes en medio de aquel mundo de las aguas. ¿Cómo celebrar más seguido la Eucaristía cuando había solamente un sacerdote para atender 41 comunidades situadas a lo largo del río Amazonas, cubriendo aproximadamente 200 kilómetros sobre aquellos ríos en zigzag y haciendo alrededor de 18 horas navegando en barco desde la sede parroquial de Urucurituba hasta Urucaraziño, la comunidad más distante? Los niños y el obispo bendicen al nuevo misionero. Llegó el momento de asumir la responsabilidad de la parroquia de Cristo Resucitado con sede en Urucurituba, Cidade Nova del estado del Amazonas, en Brasil, una área misionera de la prelatura de Itacoatiara. Fue precisamente el día 11 de diciembre de 1988, por la mañana, cuando don Jorge y varios agentes de evangelización de la prelatura navegaban siguiendo la corriente del río Amazonas en el Kalamatá, un barco sencillo y lento, aunque muy querido por el obispo de la prelatura, precisamente porque aprovechaba los largos trayectos para contemplar la selva, reflexionar sobre su misión como pastor y preparar sus homilías tan bonitas, significativas y siempre diferentes. 3 horas después, los visitantes descendían del barco entre cantos y apretón de manos, pues varios cristianos de la ciudad y de las pequeñas comunidades esparcidas a lo largo del río Amazonas se habían dado cita en el puerto para recibir al nuevo sacerdote y estrechar la mano de su obispo. Desde el puerto del río se dirigieron en procesión hacia el templo cubierto apenas con láminas oxidadas, muros de madera ya cayéndose por sí mismos y un fuerte olor desagradable causado por la gran cantidad de murciélagos anidados entre el muro y la madera de la pared trasera del altar. Era un altar en forma de canoa con un remo similar al que el pueblo usa para amasar la harina de yuca. El sagrario, también de madera, estaba construido en forma de un horno con un enorme comal, donde doraban dicha harina, parte esencial de la comida básica del caboclo amazonense. Era un día muy especial para la parroquia porque llevaban varios años sin sacerdote. Durante la celebración, don Jorge presentó al nuevo sacerdote misionero e invitó a todos los niños a pasar al frente para ayudarle a bendecirlo. Era una multitud de niños y niñas en torno de aquel hombre consagrado, quien permanecía hincado frente al altar y con sus manitas sobre él, con aquellas voces melodiosas típicas de la lengua brasileira, con un tono amazonense y con mucha reverencia, los pequeños repetían la oración que don Jorge elaboraba de modo espontáneo mientras imponía sus manos sobre el nuevo párroco.
Aquel hijo del campesino nacido en la cima de las montañas, ahora sacerdote y enviado en misión hacia ese mundo de las aguas, sentía la mano de Dios a través de aquellas manitas tiernas que tocaban su pelo, ahora bendiciéndolo nuevamente como cuando estaba postrado durante su ordenación sacerdotal. Ellos clamaban en coro al Señor que protegiera al Padrecito, que todos los peligros, que la iluminara para saber conducir su pueblo encomendado, que él fuera un sacerdote sencillo y que siempre permaneciera del lado de los pobres, los privilegiados de Dios, que supiera vivir en la alegría de ser discípulo misionero de Jesús, acompañando a su pueblo en el anuncio y construcción del reino de Dios entre los ribereños. El sacerdote, ya sudando y casi asfixiándose en medio de aquella multitud de niños y niñas, se levantó despacio y de inmediato todos ellos, dirigiendo su manita derecha hacia él, le dijeron en coro, «Sua bênção». Pero el recién llegado no entendía lo que le estaban pidiendo. Ellos insistían una y otra vez, «Sua bênção, Padre». Al percibir lo acontecido, don Jorge se acercó y le explicó al recién constituido párroco, «Padrecito, nuestro pueblo del Amazonas tiene la bonita costumbre de pedir la bendición a sus mayores. Eso es lo que ellos te están pidiendo, bendícelos». Pero como el sacerdote todavía no tenía seguridad de dar la bendición en portugués sin mirar el ritual, le preguntó al obispo, «¿Y cómo se bendice en portugués?», lo cual dio mucha risa a los niños y al pueblo, pues nunca imaginaron que un sacerdote no supiera bendecir. Don Jorge, siempre juguetón con el pueblo, le indicó al sacerdote que extendiera la mano derecha sobre aquella aglomeración de cabecitas inclinadas con su manita derecha y abierta y levantada en posición de querer recibir algo, aguardando en silencio la bendición espontánea que el misionero repetía después del obispo. «Criançada, que Deus abençoe todos vocês, de saúde, acompañen la caminada y luta por la vida». Esa es la bendición del Padre hacia el Hijo, comentó el obispo y añadió dirigiéndose al misionero, «Rapaz, de hoje em diante todos eles são a tua nova família. Bem-vindo a casa». Sospechando que el recién llegado pudiera no estar entendiendo correctamente, le tradujo en español con acento inglés aquella frase que tanto identifica a los mexicanos en el extranjero. «Bienvenido, mi casa es tu casa». Mientras don Jorge le daba un abrazo bien apretado de bienvenida, la gente comenzó a cantar aquel canto del Padre Cecinho que marcó la vida del joven misionero durante su estancia en la selva del Amazonas, canto que hasta hoy en día sigue presente en su mente. Un certo Galileo. Una mañana cerca del mar apareció un joven Galileo. Nadie podía imaginar que otro pudiese amar así como él amaba. Era sencillo al conversar. Llegaba al corazón de quien lo escuchaba. Y su nombre era Jesús de Nazaret, y su fama se esparció. Todos querían ver al profeta que tenía tanto amor y amaba al pecador. ¡Ah, qué canto tan bonito! Siempre que había oportunidad, aquel joven misionero no dudaba en solicitar a la gente que juntos lo cantaran. Fueron 10 años pidiendo el mismo canto durante las celebraciones y los encuentros en las comunidades, a tal punto que la gente ya sabía cuál canto se refería cuando él sugería, «Cantamos aquel canto bonito», canto que de forma intencional él jamás quiso memorizar precisamente para que siempre permaneciera siendo un canto nuevo, en boca de un pueblo siempre nuevo. A falta de petates, hamacas. Luego de compartir el pan y la sal, los visitantes regresaron río arriba y el obispo se despidió diciéndole a la gente, «Querían un padre, aquí lo tienen, se los encargo». Minutos después, todo el mundo regresó a casa y el sacerdote fue conducido hasta su residencia, una casita distante como a 2 cuadras del templo.
Era una casa de madera ya deteriorada, despintada y abandonada por años. Le entregaron aquella llave grande, redonda e incómoda, como si necesitara abrir puertas antiguas de una hacienda del siglo pasado. Al caminar sobre el piso de madera se movía la estufa y el refrigerador vacío parecía estar bailando. Una gallina fácilmente podría entrar por un lado y salir por otro de la casa sin mayor esfuerzo. Como todo recién llegado, el misionero se sentía inseguro en casa y poco después de recorrerla decidió subir a descansar en uno de los 2 cuartos totalmente vacíos, sin camas ni muebles, y con las ventanas semiabiertas, imposibles de cerrar, pareciendo estar hinchadas por la lluvia que tanto las golpeaba. No encontrando en su maleta la hamaca que le habían prestado en Itacoachara, el misionero decidió desvestirse y recostarse sobre un tapete de aproximadamente 1 metro de ancho y por 1,5 metros de largo, utilizando su toalla como almohada. Esa posición le hacía recordar su infancia durmiendo sobre tablas cubiertas de petates ya carcomidos por su uso. A los pocos minutos de haber apagado la luz, acudieron los mosquitos como si les hubieran avisado que había llegado sangre nueva a Orocurituba. Le picaban por todos lados y él ya estaba agotado de tanto quererlos ahuyentar a manazos. Se levantó molesto y se dio cuenta de que su cuerpo estaba cubierto de pulgas de perro. Intentó matar una por una, pero aquello era interminable, pues parecía que la selva había despertado, por lo que decidió levantarse, golpear el tapete contra el muro y ya fuera de casa y tomar un baño con agua de lluvia estancada en un pequeño tanque. El cansancio era tan agotador que tuvo que volver sobre el tapete y dormir profundamente sin importarle la mucha sangre que los mosquitos pudieran extraerle aquella primera noche en la misión. Aprendiendo a escuchar. Al día siguiente el misionero despertó temprano y creyó escuchar que alguien había entrado a casa. Pensó que tal vez pudiera ser la cocinera, ya preparando el desayuno. Poco después se levantó y se percató de que el ruido provenía de la casa vecina de doña Mundiña. Tomó un baño y todavía pensando que el desayuno llegaría un poco más tarde, empezó a cortar la esquina de la ventana con un machete para poder cerrar, ya que creía que los mosquitos estarían entrando por ese espacio abierto. La cocinera jamás llegó y el padrecito quizá había olvidado que no estaba en su pueblo donde siempre había quien le cocinara al sacerdote. En ese momento iba pasando Mario, el carpintero del municipio de Barreiriña, quien siempre presumía construir casas y entregarlas con la llave en mano, y le preguntó a gritos al recién llegado, como para ser escuchado por los vecinos: «Padre, ¿qué estás haciendo?» «Arreglando esta ventana que no quieres cerrar», le respondió el sacerdote desde la parte alta, mientras continuaba macheteando. El carpintero insistió en que el misionero parara de machetear y bajara inmediatamente. No obstante, por más que el carpintero le preguntaba cómo veía la casa desde la calle, él no conseguía mirar lo que el carpintero tanto insistía en saber. Hasta que el carpintero le mostró que la casa estaba inclinada y cayendo hacia el lado de la calle. El misionero se sobresaltó y pensó que eso era peligroso y que muy pronto tendría que demolerla para construir otra nueva. Sin embargo, le sorprendió la propuesta de aquel hombre plagoso y hablador como él mismo. «Padre, yo soy carpintero de Barreiriña», presumía a cada momento como si Barreiriña fuera el centro del mundo. «Si quieres puedo enderezar tu casa», le decía. En aquel momento el misionero imaginaba a una muchedumbre empujando y jalándolas con cuerdas a un lado hasta enderezar dicha casa de 5 por 14 metros y de 2 pisos. Mas no fue así.
Luego de unos meses, solo el carpintero y su hijo adolescente fueron suficientes para levantar aquella pesada casa. Es que la base de 3 o 4 de los postes principales sobre los cuales estaba sentada ya estaban podridos. Fue suficiente rascar alrededor de ellos, de aquellos postes, y cambiarla únicamente su base añadiéndoles un pedazo de poste nuevo, unidos apenas con una grapa de varilla. Al terminar de cambiar y nivelar todos los postes, el carpintero hizo subir al misionero y verificar las ventanas del segundo piso. Para su sorpresa, todas estaban perfectamente cerradas. El carpintero comentó: terminando la chamba de abajo, subo y remiendo la ventana que echaste a perder. Pero el misionero replicó: no, gracias. Dejémosla así como está para que nunca olvide que antes de actuar debo observar y aceptar que estoy en otra cultura distinta a la mía. No solo por su lengua, sino por la manera de cocinar, dormir, transportarse, construir sus casas, su modo de pensar, de organizarse, de rezar, por la forma nueva de ser iglesia. Esa ventana permaneció mocha durante 10 años mientras el misionero estuvo colaborando en la tarea evangelizadora de la iglesia en la Amazonía. Es increíble. Antes de 24 horas el misionero ya estaba queriendo cambiar el mundo sin antes conocerlo. Visitando y saboreando los alimentos del pueblo. El pretexto de la visita era conocer a las familias y elaborar una base de datos que reflejara el número de hijos, de la comunidad de origen, de la profesión, el ministerio que estaban ejerciendo en las comunidades cristianas, el desplazamiento o movilidad humana de algunos miembros de la familia hacia la ciudad de Itacoachara, Manaos, capital del estado del Amazonas, e incluso en el extranjero, como fue el caso de Japón. Al despedirse, el sacerdote invitaba a la familia a participar de la celebración dominical. Y en algunas ocasiones se llevaba una sorpresa al escuchar: Padre, le agradezco su invitación, pero nosotros no somos católicos. Ay, caray. Pero cuando las familias eran católicas, él tomaba la información sobre los sacramentos recibidos y faltantes, datos sobre la formación en la fe que preocupaban a los cristianos. Todo lo iba registrando en pequeñas tarjetas, poniendo como referencia el número de casa en el nuevo mapa que iba diseñando, tratando la ciudad como en el área rural. El sacerdote no imaginaba que esa visita a más de 3,000 familias el día de mañana le abriría las puertas para establecer una relación ecuménica con las otras iglesias, las organizaciones populares del barrio, Colonia de los Pescadores, Sindicato de los Agricultores Rurales, Asociación de Profesores, clubes de madres, club de fútbol, que realmente enriquecieron la pastoral específica de mayor relevancia, como la de la mujer, la Biblia, la juventud, liturgia, de la tierra, catequesis, etc. El misionero, poniendo cara de estoy llegando y no conozco, aunque ya contara con alguna información emanada de las mismas familias, siempre le pedía que lo ayudaran a entender la vida del pueblo. Y amablemente siempre fueron muy sinceras con él, deseando que el sacerdote recién llegado pronto entendiera el caminar de la iglesia y el proceso de desarrollo de los pueblos para que su contribución fuera mucho más asertiva y que no demorara mucho en asumir desde su fe la causa de aquellos pueblos que Dios le había encomendado. La experiencia de visita domiciliar, motivada en un inicio por la falta de recursos en casa, aunque más tarde el comité de finanzas de la parroquia había mejorado la situación financiera, le permitió conocer de viva voz la experiencia de vida, el proceso de formación en la fe y su involucramiento en la transformación de aquellos pueblos. Fueron pocas las familias que atendieron al misionero desde la ventana de sus casas, pues casi todos le abrían la puerta y él, dejando sus sandalias en el escalón de la entrada, disfrutaba de aquellos pisos frescos recién encerados y por supuesto el cafecito que siempre te daba la bienvenida. Visitando a las comunidades hermanas.
Esta manera de evangelizar es muy sencilla. Consiste en caminar y acompañar al pueblo de Dios peregrinando en la selva del Amazonas. Pero no se trata solo de caminar juntos, sino sabiéndose parte de ese pueblo y asumiendo la causa del Evangelio, llevándolo hasta sus últimas consecuencias. Es decir, asumir los sueños y proyectos de vida del pueblo, sabiendo que siempre habrá momentos altos y bajos, aunque permaneciendo siempre junto a sus hermanos, siendo conscientes de que Dios le encomienda una misión concreta a ese pueblo en ese momento de su historia. En otras palabras, no es una misión del Padrecito, sino del pueblo cristiano que habita en esa región, en esas circunstancias, teniendo en consideración que los contextos cambian y con ello los retos que vienen al encuentro de la iglesia peregrinando en ese lugar. Es importante tener siempre la mirada puesta hacia adelante, a pesar de que el horizonte en muchas ocasiones esté lejano como lo fuera la tierra prometida, aquel hermoso regalo de Dios que tuvo que ser conquistado, distribuido y legislado por los seres humanos, inspirados en la alianza de Dios con la humanidad. Las 41 comunidades eclesiales de base estaban organizadas en 7 grupos, procurando que nadie remara más de 2 horas para encontrarse periódicamente con sus comunidades hermanas, siempre sabiéndose corresponsables de dichas comunidades en la región, tarea encargada por Dios. El sacerdote efectuaba 3 visitas por año, bajando en un barco público, quedándose un día en cada comunidad y siendo transportado sobre agua de un pueblo a otro, en ocasiones por tierra o entre lodazales. Eran viajes que duraban regularmente entre 10 y 15 días sin regresar a la sede parroquial. El sacerdote llevaba a cabo 3 visitas al año a cada comunidad, haciendo coincidir el último día con un encuentro de comunidades hermanas, para que entre todos profundizar acerca de algunos retos de la región y tomar decisiones como iglesia. El sacerdote recuerda un primer encuentro de comunidades hermanas en Paraná Esperanza, donde los celebrantes de la palabra de Dios, catequistas y ministros extraordinarios de bautismo y matrimonio, estaban reunidos. Entre los asuntos a tratar estaba señalado el del bautismo. Antes de salir a un descanso, él quiso saber qué aspectos del sacramento se iban a exponer para irse preparando. Se llevó una gran sorpresa. Solamente vamos a ponernos de acuerdo si durante los bautizos del próximo domingo habrá o no refrescos y galletas, le respondió el coordinador de aquella asamblea. El misionero, siendo que era su primera visita como párroco y que la había anunciado 3 meses antes, se sintió mal. Sin embargo, no lo manifestó públicamente, ya que buscaba las posibles razones que aquellos pudieran tener para actuar de esa manera. Le costaba entender que 3 días después de su visita habría bautizos comunitarios sin la presencia del párroco. ¿Qué les costaba mover sus fechas sabiendo con anticipación que el nuevo párroco estaría visitando y siendo que llevaban años sin sacerdote? Se preguntaba a sí mismo. Así pensaba el recién llegado, pero con el tiempo fue entendiendo que era de suma importancia continuar apoyando la forma de ser iglesia en la prelatura de Itacoachara, porque él no tendría las condiciones de estar visitando con frecuencia las 41 comunidades cristianas, ya que no contaba ni con una canoa para transportarse siguiendo un programa específico.